Hola, soy Franz Mercado. En este video vamos a aprender a crear gráficos en Excel. Los gráficos son una herramienta que son fundamental para el análisis de datos porque normalmente Excel permite organizar los datos por medio de filas y de columnas dentro de una tabla. Pero ver los patrones y las tendencias dentro de esa tabla es más complicado. Entonces un gráfico nos ayuda a consolidar esos datos y de un simple vistazo poder determinar, por ejemplo, cuáles son las tendencias o los patrones que están ocurriendo dentro de esa tabla. Nada más que esa tabla la vamos a ver visualmente. En este caso, yo tengo un gráfico que está mostrando las ventas de diferentes vendedores y podemos analizar lo siguiente. Vemos que los vendedores han tenido diferentes ventas en el mes de enero, febrero y marzo. Es muy fácil darse cuenta de que las ventas de las columnas estas que están en celeste son las más altas de entrada y están tendiendo a crecer. Entonces, ¿a quién corresponde esta columna en celeste? Corresponde al vendedor Ernesto Solís. Vemos que en enero ha tenido una venta de más o menos 130 y algo, en febrero 140 y en marzo unos 160 y algo, 65 probablemente. Entonces sus ventas están tendiendo a crecer. Por el momento con estos datos es el mejor vendedor de los tres. Hay otros dos vendedores más. El segundo vendedor es Miguel Zapata y el tercer vendedor es Carlos Muñoz. Si analizamos los datos de las otras dos personas, por ejemplo, podemos ver que Carlos Muñoz, que son las columnas estas en verde, también tiene unas ventas crecientes. Están creciendo las ventas en enero, febrero y marzo, pero sus ventas son moderadas con respecto a las ventas de Ernesto Solís. Muy fácilmente es fácil darse cuenta de esta relación. Y también podemos darnos cuenta de que el mejor de los vendedores no es precisamente Miguel Zapata, porque Miguel Zapata lo que está haciendo es, está realizando ventas efectivamente, pero sus ventas son decrecientes, van bajando sus ventas a medida que van pasando los meses y obviamente las ventas que tiene son las más bajas de todos los vendedores. Entonces, vamos a analizar ahora qué es lo que se tiene que hacer para hacer una gráfica, pero antes vamos a identificar algunos elementos dentro de una gráfica. Entonces, el mejor truco que les puedo dar en este momento para realizar una gráfica consiste en seleccionar inicialmente los datos, luego ir a la pestaña de insertar, buscar en el grupo gráficos y ahí tenemos diferentes tipos de gráficos, por ejemplo de columnas, de líneas, de barras, tenemos circular. Y una vez que se elige el tipo de gráfico que uno desea, ya se hace el gráfico, es así de simple. Vamos a crear un gráfico, por ejemplo, aquí tenemos los datos en formato tabular, tenemos los datos en filas y en columnas. Son justamente los datos que hemos analizado hace un momento. Entonces, el primer paso va a consistir en seleccionar los datos. Podemos utilizar algunas de las diferentes técnicas de selección que hemos visto antes. Luego vamos a la pestaña Insertar. El tercer paso es, vamos al grupo Gráficos. Ahí elegimos el gráfico que deseamos y probablemente tengamos que elegir un subtipo dentro del gráfico, porque cuando elegimos, por ejemplo, gráficos de columnas, como estos de acá, podemos tener columnas en 2 dimensiones, o columnas en 3 dimensiones, o columnas con alguna forma en particular, tipo cilíndrico o tipo cono. Ok, veamos esta práctica para entender mejor cómo se hace un gráfico rápidamente. Aquí tenemos los datos, ahí están. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los datos. Aquí hago un clic sostenido, arrastro y suelto, muy elemental porque son pocos datos. Y si bien estoy seleccionando las celdas que contienen valores numéricos, por ejemplo estas de acá, también estoy seleccionando las celdas que contienen los textos, porque estos textos nos van a ayudar a describir mejor los datos que están dentro del gráfico. Hay algo que puede parecer un problema, que es que hemos seleccionado la celda A3. Esta celda 3 no tiene ningún tipo de dato, no tiene ni un texto, no tiene ni un número. Sin embargo, esta celdita de acá no va a afectar en nada la composición del gráfico. Ok, era el paso 1, seleccionar los datos. Vamos a ir al paso 2, pestaña Insertar. Y en la pestaña Insertar voy a elegir un gráfico de columnas. Entonces tengo aquí gráficos, grupo gráficos, columnas y tenemos diferentes tipos de gráficos.
Cuando paso el puntero del ratón por los diferentes tipos de gráficos, me está mostrando cómo saldría una presentación preliminar. Yo voy a elegir el más elemental de todos estos, que es básicamente un gráfico de columnas agrupadas. Ahí está. Entonces ya me he hecho la gráfica, aquí está. Y es lo que habíamos visto hace un momento, un crecimiento de Ernesto Solís a través de los diferentes meses, también un crecimiento moderado de Carlos Muñoz y un decrecimiento de Miguel Zapata. Ok, un gráfico está conformado por muchos elementos y vamos a analizar cuáles son esos elementos. La primera parte de construir el gráfico ha sido muy fácil. Hemos obtenido el gráfico y tal vez la única diferencia es de que tenemos este cuadrito a la derecha que se llama leyenda. Entonces vamos a ir identificando algunos de los elementos que conforman el gráfico. Inclusive en el gráfico que nos ha salido aparecía un título. Voy a volver a esa parte. Ahí está. Esta de aquí es la leyenda que me dice cada una de las columnas de color que representa. Y también tenemos un título del gráfico que por el momento me ha puesto solamente título del gráfico. No he podido personalizarlo, pero ya lo voy a ir personalizando. Entonces vayamos analizando un poquito qué es lo que conforma un gráfico. En este caso, estos eran los datos que nosotros teníamos. Teníamos diferentes columnas, como la columna enero, febrero y marzo, que son las ventas en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Estas columnas son importantes porque estas columnas se llaman series de datos. Cuando Excel hace una gráfica, considera que los datos están en columnas. Entonces está considerando enero tiene 135, 40 y 60. Entonces cuando nos hace la gráfica nos va a representar 135 la primera columna, luego 40 la segunda columna y 60 la tercera columna. Entonces esa sería la serie de datos del mes de enero. Vamos a tener otras dos series de datos que son la del mes de febrero y la del mes de marzo. ¿Es posible hacer de que en vez de que los datos se grafiquen en columnas, se grafiquen en filas? La respuesta es sí. Y justamente voy a hacer algo adicional que no estaba contemplado en este momento, pero les voy a presentar una alternativa para hacer la gráfica ya no por meses, sino por vendedor. Entonces, veamos esto. Voy a volver acá a Excel. Voy a personalizar un poquito el gráfico. Entonces, habíamos dicho que las series de datos son estas de acá, las columnas. Entonces, tengo la serie enero, la serie febrero y la serie marzo. Ahí están las tres series. Cuando hablo directamente de estas filas, sí, estas filas también tienen un propósito. En este caso me está diciendo Ernesto Solís. Estas son las ventas de Ernesto Solís en el mes de enero, las ventas de Ernesto Solís en febrero y las ventas de Ernesto Solís en el mes de marzo. Entonces, por eso es que Ernesto Solís es la primera columna, tiene diferentes ventas en todos los meses. Ahora, les decía, ¿se puede personalizar esto de acá? Por supuesto que sí. Voy a empezar a hacer un poquito de personalización. Por ejemplo, este título no aparece en la presentación, lo voy a eliminar. Entonces voy a presionar la tecla de suprimir o también podría hacerle clic derecho y decirle eliminar, es lo mismo. Entonces cuando elimino una porción del gráfico o modifico una parte del gráfico, entonces tal vez los otros elementos que componen el gráfico se van a adaptar. Es importante que cuando se vaya a mover un gráfico, se trate de moverlo estando cerca a una esquina. Por ejemplo, yo estoy moviendo todo el gráfico. ¿Por qué? Porque un principiante por error puede cometer lo siguiente. Fíjense que esta parte de acá se llama leyenda. Y yo también puedo sin querer empezar a hacer un clic sostenido y empezar a arrastrar la leyenda y desconfigurar el gráfico. Entonces, realmente el gráfico está conformado por muchas partes. Por ejemplo, este título, la leyenda, el área donde se grafican los datos. Entonces, para no estar moviéndolos accidentalmente, es mejor si nos posicionamos en un espacio en blanco, digamos cerca de una esquina, y ahí hacemos un clic sostenido, arrastrar y soltar. Entonces, como ya sabemos que aquí hay tres elementos por lo menos, entonces este de acá le voy a hacer un clic y le voy a decir eliminar. Chao, el título del gráfico. Ahora, este de acá se llama leyenda. La leyenda me está diciendo cada una de las columnas a quién representa. Por ejemplo, esta columna de acá, la azul, corresponde a las ventas de Ernesto Solís.
Entonces, aquí en las ventas de Ernesto Solís, me gustaría, por ejemplo, que primero esta leyenda no esté acá, esté en otro lugar. Ahora les voy a mostrar algo muy interesante. Cuando le hago clic a una celda, ahí está, pues la cinta de opciones es la cinta que conocemos de todo el tiempo, pero cuando le hacemos clic al gráfico, acaban de aparecer nuevas opciones en la cinta de opciones. Por ejemplo, ha aparecido la pestaña Diseño y la pestaña Formato. Entonces, cuando tengo estas nuevas opciones, voy a poder hacer algunos cambios en el gráfico utilizando esta cinta de opciones. Por ejemplo, un primer elemento que podría cambiar es mover la posición de la leyenda, ¿no? Entonces, si no estoy seguro de dónde está eso de mover la leyenda a un costado, por ejemplo, esta era la opción que yo quería, ponerla a un costado, ¿sí? Pero va a volver a aparecer el título del gráfico, esa es una posibilidad. Aquí tengo otra opción que me permite mover la leyenda a la derecha y que no tiene título, entonces estoy cambiando rápidamente la configuración del gráfico. Es la manera más simple de hacer clic a la gráfica y cuando salga la cinta de opciones de herramientas de gráfico, trabajar con las pestañas que están relacionadas a este gráfico. Cuando le haga clic fuera del gráfico, por ejemplo, a esta celda, esas opciones han desaparecido. Esto es para no tener tan llena la cinta de opciones y solamente se llena la cinta de opciones con los elementos que realmente estamos usando. Como le acabo de hacer clic a la gráfica, me dice tal vez quieres utilizar estos elementos de la cinta de opciones que están relacionadas a la gráfica. Ok, acabo de hacer una gráfica y un problema que ocurre muy frecuentemente cuando trabajo capacitando y haciendo consultorías a diferentes empresas es de que los usuarios de Excel, por ejemplo, para presentar esta gráfica, lo que hacen es, hacen una primera gráfica, seleccionan los datos, se van a la pestaña Insertar, eligen gráfico de columnas y obtienen este resultado, eso está muy bien, pero cuando ya quieren presentar los datos de diferente manera, por ejemplo, en este caso, las series de datos son estas. El mes de enero, que representa estas columnas de acá. La serie de febrero, que representan las columnas del medio. Pero alguna vez me han dicho, pero yo quisiera, por ejemplo, que aquí abajo, donde es el eje X, donde dice enero, febrero, marzo, no diga enero, febrero, marzo, sino aparezca el nombre del vendedor. El nombre del vendedor. Y aquí en la leyenda, más bien me diga enero, febrero y marzo. O sea, las cosas al revés. ¿Qué les estoy diciendo? Les comenté hace un momento de que Excel considera que las columnas son series de datos. Estas columnas son series de datos. ¿Podríamos hacer que la fila se convierta en una serie de datos? Sí, podríamos hacer que la fila se convierta en una serie de datos. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Primero, les muestro lo que he visto en algunas empresas. Lo que hacen es copian los datos originales, los voy a copiar, los voy a pegar un poco más abajo, por acá, y voy a utilizar una herramienta especial que se llama transponer. Entonces voy a hacer un pegado especial y al transponer voy a convertir las filas en columnas. Entonces estoy yendo a pegar, pegado especial y transponer. ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, lo que ha ocurrido es que lo que antes era una columna, por ejemplo enero, se ha convertido en una fila. Y lo que antes eran filas, por ejemplo Ernesto Solís, se ha convertido en columna. Entonces, lo que hace es la transposición, transforma las columnas en filas o viceversa, las filas en columnas. Muy bien, en este caso ya tengo los datos transpuestos y ahora voy a seleccionar esto de acá y le voy a pedir insertar un gráfico de columnas. Insertar un gráfico de columnas, ahí está. Entonces voy a cambiar un poquito la leyenda. Voy a ir a la pestaña diseño, le voy a decir que no quiero ni el título y la leyenda que está a la derecha. Muy bien, aquí está el otro gráfico, ya podemos comparar uno con otro. Pueden notar al tiro de que ambos gráficos son diferentes. Tienen los mismos datos en realidad. Fíjense que teníamos 135, 40, 60. También tenemos acá 135, 40 y 60. Nada más que antes los datos estaban en columnas y ahora los datos los hemos transpuesto y también están en columnas. En este caso los datos ahora están en columnas, pero al hacer la representación gráfica de esto podemos darnos cuenta de que como Excel trabaja con columnas, me está mostrando esta columna acá. Estas son las series de datos, ahora las columnas. Tenemos los datos de Miguel Zapata y de Carlos Muñoz. Entonces analicemos un poquito qué me está diciendo.
Me dice, tenemos todas las ventas de Ernesto Solís y esta columna en celeste representa el mes de enero, la columna en rojo representa febrero y la columna en verde marzo. Podemos darnos cuenta de que efectivamente las ventas de Ernesto Solís están tendiendo a crecer a través de los diferentes meses. Las ventas de Miguel Zapata están decreciendo y las ventas de Carlos Muñoz también están creciendo moderadamente. Es un vendedor promedio, realmente el vendedor estrella que tenemos acá es Ernesto Solís. Pero bueno, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que hacer un montón de cosas. He tenido que a los datos originales copiarlos. Al momento de pegarlos he hecho un pegado especial transponiendo. O sea, he transformado las columnas en filas o las filas en columnas. Es lo mismo. Una vez que tenía la transpuesta, entonces le he dicho, ahora sí quiero hacer una gráfica y sobre la gráfica ya me salió el resultado que deseaba, pero yo les digo, esto que acabo de hacer son demasiados pasos que son innecesarios. Excel ya cuenta con herramientas que podemos sacar provecho para no tener que estar haciendo todo esto. Por ejemplo, vean, voy a volver a hacer un gráfico. Selecciono los datos. Insertar. Un gráfico de columnas en 2 dimensiones. Perfecto. Voy a cambiar un poquito su presentación. Le voy a decir solamente sin título y aquí al lado la leyenda. Luego le voy a reducir un poco el tamaño para que lo veamos y lo comparemos. Ok, esto es lo que tenía en su momento. No hay diferencia entre lo que tenía en su momento, pero en realidad yo quería obtener esto de acá. ¿Cómo hago para no tener que estar copiando, pegando la transpuesta y recién haciendo la gráfica? Simplemente esto. Entonces hacemos una gráfica como hemos hecho originalmente, una gráfica idem a la que hicimos originalmente, y en esta segunda lo que vamos a pedirle es lo siguiente. Le vamos a decir, quiero ir a la pestaña de diseño de herramientas de gráficos y en la pestaña de diseño le voy a decir, quiero cambiar filas entre filas y columnas. Esto es transponer básicamente. Le voy a hacer clic a cambiar filas y columnas y fíjense de que no era necesario realmente hacer esto de copiar los datos originales, pegar los transpuestos y obtener el resultado final. Al final he logrado obtener la misma gráfica que a su momento. Sin embargo, no he tenido que hacer tanto eso de estar transponiendo y transponiendo. Entonces es mucho más simple, solamente hay que sacar provecho a la cinta de opciones y las opciones que ya nos proporciona la cinta de opciones. Eso es con respecto a gráficos, la creación de gráficos. Veamos algunos otros elementos más. Cuando tenemos una sola serie de datos es esto. La serie de datos se considera aquellas columnas que tienen números. Por ejemplo, esto de acá, Ernesto Solís, Miguel Zapata y Carlos Muñoz, no es una serie de datos. Eso se llama leyenda. Eso es lo que se va a utilizar para las leyendas, ¿no? Es lo que se va a utilizar para las leyendas. Sin embargo, las columnas enero, febrero, marzo, eso sí tienen datos numéricos. Entonces, enero se llama una serie de datos, febrero es una serie de datos y marzo es una serie de datos. Tenemos 3 series de datos numéricas. Y cuando nosotros tenemos una sola serie de datos, lo recomendable es utilizar un gráfico circular. Sin embargo, esta es la mejor manera o una de las mejores maneras de presentar un gráfico circular. Y les voy a mostrar qué está pasando acá y todo el procesamiento que está haciendo Excel por detrás. Entonces vamos a hacer una gráfica circular. Vamos a esa práctica. Vamos a la pestaña gráfico circular. Aquí están los datos. Muy bien. Voy a seleccionar los datos. Me voy a la pestaña insertar un gráfico circular, uno elemental, así nada más. Clic. Voy a personalizarlo un poquito aquí al lado. Por ejemplo, quiero que no tenga el título. Bueno, sí que tenga el título, pero que esté la leyenda al lado derecho. Entonces, cuando veo esto, este gráfico está bastante bien. O sea, puedo analizar con los colores. Sin embargo, yo les soy sincero. O sea, cuando esto se presenta con una impresión a colores, es posible distinguir uno u otro color, ¿no? Sin embargo, yo sé que, por ejemplo, algunas personas, yo mismo, me cuesta distinguir entre estos 2 tonos de rojo, que bueno, aquí está Cochabamba y Beni, corresponden a esos 2. Entonces es muy difícil, para mí es difícil darme cuenta si Beni corresponde a esto de acá o si esto de acá es Cochabamba, porque ambos son rojitos y me cuesta distinguir un poco entre los tonos de rojo.
Peor aún cuando esto de acá, esta gráfica la vamos a poner en un documento de Word y ese documento de Word lo vamos a imprimir y va a ser parte de un trabajo. La mayoría de las veces las personas que presentan gráficas imprimen esta gráfica con una escala de grises porque las impresoras que tienen no manejan color, no necesariamente tienen que manejar color. Entonces, cuando sale esta gráfica impresa, todo esto ya no va a salir a colores, va a salir en gris y en escalas de grises. Y si yo no podía distinguir entre estos dos tonos de rojo, entre escalas de grises me va a ser imposible distinguir. Por lo tanto, primero, recapitulemos. Cuando tengo una sola serie de datos, esta es una sola serie de datos, esa es una sola serie de datos. Como tengo una sola serie de datos, entonces lo recomendable es tener una gráfica circular. Adicionalmente a esto tengo la primera columna que se van a utilizar para las leyendas, efectivamente se están utilizando para las leyendas, muy bien. Entonces tengo la columna para las leyendas, la única serie de datos y le he dicho quiero graficar todo esto y me ha salido este resultado. Está bastante bien, pero como les digo, si el objetivo es imprimir esto y no se va a imprimir en una impresora a color, va a ser muy difícil analizar y entender estos resultados. La mejor solución que les puedo dar es básicamente hacer lo siguiente. Este gráfico se puede mejorar aún más. Por ejemplo, se le puede hacer lo siguiente. Le hago clic a la gráfica y le voy a decir quiero ir a la pestaña de diseño y en la pestaña de diseño quiero utilizar, por ejemplo, algún diseño rápido. Entonces quisiera un diseño rápido como este de acá. ¿Qué está pasando con ese diseño? Van a notar que con ese diseño las leyendas, esta parte de la derecha, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque se van a poner las leyendas al lado de cada porcentaje, al lado de cada valor. Véanlo. Ahí está. Entonces, esta manera de representar el gráfico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada porción del gráfico circular, algunas personas la llaman torta, entonces tiene su propio texto. Me está diciendo esta porción de acá corresponde, esta porcioncita de acá corresponde a Santa Cruz, esta otra porcioncita corresponde a La Paz. Y si yo alejo esto fuera de la gráfica un poquito lejos, ahí está, fíjense que automáticamente Excel traza una línea para decirme La Paz es esta porción en celeste, Tarija es esta porción en naranja, Cochabamba es esta porción en rojo y esta parte en rojo más oscuro, o no sé qué color será, pero es Beni, que corresponde a un 3%. Inclusive alguna vez yo he visto a alguna persona que realizaba un informe y se ponía a hacer algunos cálculos, ¿no? Agarraba su calculadora y ponía a sumar todos estos porcentajes. Y en algún momento agarraba y interrumpía la reunión y decía, bueno, esta gráfica no está buena. Y bueno, se me ocurrió preguntarle por qué esa gráfica no estaba bien. Entonces el señor me dice, mira, he hecho la suma de todos estos porcentajes e increíblemente sale en vez de 100%, porque esto debería llegar al 100%. Si sumamos todos los porcentajes, deberíamos llegar a un 100%, que es lo máximo en porcentajes que deberíamos tener. Pero el señor encontró que había una suma de porcentajes que llegaba al 101%, increíblemente. Puede ser que haya sido la versión antigua de Excel que estábamos utilizando en ese entonces. Sin embargo, yo recomiendo que se pueda hacer algunos cambios adicionales, como por ejemplo mejorar estos porcentajes dándoles un poco más de precisión. En este caso, la parte de tener más precisión no la vamos a poder encontrar acá porque estos elementos de acá son más con respecto a la parte visual, estética del gráfico, y la parte numérica, en este caso de este gráfico, la vamos a tener que manejar de otra manera. Por ejemplo, sobre estos cuadritos que nos está mostrando las que correspondían a las leyendas y nos muestran los porcentajes, le voy a hacer un clic derecho y le voy a pedir que quiero cambiar ese cuadrito que se llama etiqueta de datos. Entonces quiero personalizar la etiqueta de datos, va a desplegarse un panel lateral, aquí está. Entonces en este panel lateral tengo una serie de opciones y lo más interesante es me dice más allá del nombre de la categoría, por ejemplo Santa Cruz. Porcentaje es el porcentaje que se está mostrando. Mostrar líneas guía cuando alejo mucho la serie de datos, la etiqueta de datos, entonces pone una pequeña línea, entonces hace un trazado de una línea guía. Y un poco más abajo, acá, tenemos la opción de número, que cuando le hago clic a la opción de número, entonces me muestra las opciones relacionadas ya al número que se está mostrando entre la etiqueta de datos.
En este caso me dice el número, lo estoy presentando con un formato general. Entonces yo no quisiera usar un formato general, quisiera usar un formato de número y le voy a pedir que me utilice 2 decimales para tener más precisión. O tal vez sería mejor que le ponga con un formato de porcentaje y también con 2 decimales de precisión. Esto es mucho mejor todavía. Entonces voy a cerrar este cuadrito, ya no lo necesito. Fíjense que esta manera de presentar los porcentajes, si es que realmente necesitan tener precisión, tener más decimales les va a ayudar a realmente tener más precisión y no pasarse, como me ocurrió en ese entonces, del 100%. Ok, esa es una mejor manera de presentar los datos, sin embargo, la mayoría de las veces no aparecen los decimales en los gráficos que vemos en la televisión o en publicidades o en otros lados. Ok, ¿qué ha pasado? ¿De dónde se han obtenido estos porcentajes? Acá los datos no tienen porcentajes. Aunque no lo crean, Excel ha hecho una serie de procesamientos para obtener estos porcentajes y lo vamos a demostrar en este momento. ¿Qué es lo que ha hecho realmente Excel para obtener estos porcentajes? Lo que ha hecho es esto por nosotros. Obviamente no los ha puesto en una celda, pero para crear la gráfica ha hecho lo siguiente. Entonces ha hecho un total y para el total voy a usar la función suma. Voy a utilizar todos estos datos. Ese es el total de votos. Ahora acá. En las filas voy a decir cuánto representa este 1.200.000 entre el total. Y voy a bloquear la celda del total. ¿Por qué? Porque esto de acá le voy a hacer un clic sostenido, voy a arrastrar abajo y suelto. Ok, me están saliendo valores entre 0 y 1, pero es porque son realmente porcentajes. Entonces les voy a poner un formato de porcentaje. Ahí está un formato de porcentaje y justamente con 2 decimales. Analicemos esto. Dice que la ciudad de La Paz con 1.200.000 de votos representa un 26,55%. Aquí efectivamente dice 26,55%. Estos datos de acá no los teníamos. Nosotros no hicimos el cálculo del total, tampoco hicimos el cálculo de cada uno de los valores en porcentaje individuales por cada una de las ciudades y sin embargo Excel ha hecho todo esto de acá que acabo de resaltar por nosotros. Ha hecho un procesamiento antes de presentarnos esta gráfica, por lo cual es mucho más útil y más fácil de entender visualmente y en este caso cuando tenemos una gráfica de una sola serie de datos utilizar esta gráfica circular que nos presenta porcentajes. Esta es pero la mejor manera de presentarla, que realmente los porcentajes que tengamos la serie, el nombre de la serie, por ejemplo La Paz y su porcentaje, y también es una pequeña línea guía si es que nosotros movemos esa etiqueta de datos a otro lugar. Entonces cuando la movamos, lo que va a ocurrir, nos va a crear una pequeña línea para decir Cochabamba corresponde a esta porción de la torta. Muy bien, tenemos un gráfico de una sola serie de datos. Veamos algunos otros tipos de gráficos, ahora que ya sabemos manejarlos mejor. Por ejemplo, un gráfico de líneas. Bien, voy a seleccionar estos datos. Ahí. Y una vez que los he seleccionado, me voy a insertar y un gráfico de líneas para experimentar cómo me funciona eso. Este sería el gráfico de líneas. Voy a cambiar un poquito su diseño a lo que ya hemos visto antes. Digamos esto de acá, que no tenga título y que sí que tenga la leyenda a un costado. Entonces, tengo muchos estudiantes, en este caso tengo a Carlos Corbera, Renate Sana, Miguel Sota, entonces los está poniendo acá. Sin embargo, veo que realmente el espacio, porque los textos que aparecían en la primera columna eran muy largos, entonces esos textos no se están pudiendo ver apropiadamente, entonces los está presentando con un grado de inclinación, con unos 45 grados de inclinación, y bueno, pues eso me está quitando un poco de espacio en la gráfica. Quisiera modificar un poco con la dirección del texto que está aquí en el eje X.
La mejor manera, les he dicho, para trabajar con las opciones de gráfico es ir a las pestañas, porque en las pestañas vamos a tener diferentes opciones preconfiguradas, predeterminadas, de las cuales podemos seleccionar. Sin embargo, en estas que estoy eligiendo, veo que todas las opciones que tengo son siempre con los textos en ángulos de 45 grados. Bueno, ya el truco que les he mostrado hace un momento consistía en lo siguiente. Si tengo una parte que quiero modificar, por ejemplo, quiero modificar esto de acá. Si le hago un clic, ya lo he seleccionado. Si quisiera que estuviera negrita, puedo decirle, ok, ponle negrita. Ya está con negrita. Si quisiera que tenga color de fuente azul, ahí está con color de fuente azul. Sin embargo, cuando veo Miguel Soto, me es difícil entender este Miguel Soto, porque no sé si Miguel Soto corresponde a, a este punto o este punto, no sé cuál de los dos puntos corresponden a Miguel Soto. Entonces lo que voy a hacer es este texto que está en un ángulo de 45 grados, lo voy a rotar para que esté en un poco más en 90 grados, y lo mejor que puedo hacer es, si bien he seleccionado el eje X y he cambiado algunas configuraciones con herramientas que ya conocía para cambiar el formato, pero le voy a hacer lo siguiente: sobre esto que está seleccionado, clic derecho, y voy a pedirle dar formato al eje, en este caso al eje X. Entonces sale el panel lateral, y en el panel lateral tendría que buscar la opción que me permite tener la dirección del texto. Entonces voy a tener algunas opciones. Por ejemplo, me dice la alineación es, en este sentido, la dirección del texto es horizontal. Así debería ser el texto. Sin embargo, ¿por qué lo he puesto inclinado? Porque los textos, al estar horizontales, son tan grandes, son tan largos, que no se va a poder apreciar muy bien el gráfico. Yo le voy a decir entonces, este gráfico lo quiero girar para que realmente esté así. Entonces, ahora sí es mucho más fácil de entender, por ejemplo, de que Renan Tesana en realidad tiene este punto y este punto. Tiene 3 puntos Renan Tesana. Acá Marcela Loma tiene este punto y este punto. Entonces, he cambiado un poco el eje X. He tenido que rotarlo. En este caso he seleccionado que la dirección del texto, ¿no?, esté directamente con un ángulo de 270, que corresponden a menos 90 grados. Menos 90 grados, pero bueno, pueden probar y experimentar para ver qué tal les sale. Tal vez querían el texto en ese sentido, o el texto en este sentido, o tal vez podría ser el texto inclusive en este sentido apilado, nada más que esto es mucho más difícil de leer, ¿no? Yo preferiría tener esta opción de acá, me parece la más conveniente, y vamos a repetir ese experimento de la gráfica de líneas con fechas. Por ejemplo, aquí tengo la venta de diferentes productos. Tengo el producto A, el producto B, el producto C, y diferentes fechas. Entonces voy a seleccionar todos los datos. Ahí están. Insertar un gráfico de líneas. Y aquí va a ocurrir algo muy interesante. Más allá de la gráfica que me sale, que la voy a personalizar muy rápidamente, le voy a decir sin título y la leyenda a un costado. Voy a arrastrar esto un poco más a la derecha, por acá. Ahí está. Bueno, realmente la gráfica no es tan buena. No es tan buena. ¿Por qué? Porque veo que aquí los textos en el eje X, que corresponden a las fechas de las ventas, están de manera horizontal. Y cuando están de manera horizontal, la gráfica es más difícil de leer, porque cada texto ocupa mucho espacio y me está quitando espacio para la gráfica. Lo que voy a hacer es, el texto que corresponde a las fechas, voy a girarlos nuevamente de manera vertical. Entonces, clic sobre este eje X y le voy a decir, quiero dar formato al eje. Sale el panel lateral, y en el panel lateral voy a pedirle que la dirección del texto cambie a 270 grados. Ok, ya está mejor. Si quiero hacer algún cambio adicional, como los colores y otras cosas, voy a ponerle otro color. Ahí está, y negrita. Creo que es muy intenso ese rojo. Vayamos más por la opción azul o celeste. Entonces aquí está la gráfica que se está presentando un poco mejor. Tal vez inclusive esta leyenda me está perjudicando. Me convendría que la leyenda esté nomás en la parte inferior. Me está quitando espacio horizontal para presentar los datos. Entonces voy a elegir esta opción de acá. Ahí está. Bien, ya se puede apreciar mucho mejor.
E inclusive, si es que todavía no se puede apreciar muy bien por dónde va cada uno de los puntos que corresponden a cada una de las fechas, se puede hacer lo siguiente, le voy a decir quiero cambiar este tipo de gráfico. Entonces yo tenía un gráfico de líneas, el estándar, pero por ejemplo le voy a decir quiero que me muestres ese gráfico de líneas con puntos, por ejemplo esa es una opción. Y lo que va a hacer es básicamente presentarme unos puntitos para representar entonces algunos de los valores. ¿Por qué está mostrando lo siguiente? Tengo unos datos acá, el 1 de enero del 2006, y cuando voy a ver el 1 de enero del 2006, ¿está aquí? No. ¿Está aquí? No. Y el 1 de enero del 2006 realmente es el último dato. Realmente es el último dato. Sin embargo, aparece aquí de primero. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es de que cuando nosotros tenemos en una serie de datos fechas, Excel, para que sea más fácil de entender la gráfica, ordena las fechas de manera que es como si esto de acá lo hubiéramos ordenado por esta columna, entonces va a mover todas las filas correspondientes, todos los registros relacionados, y con eso recién va a ser la gráfica. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, está ordenando, este era el último valor y ese último valor lo está poniendo de primero. En realidad no ha cambiado los datos originales para no alterar los datos, pero está haciendo un procesamiento por detrás. Entonces esos son los datos que estamos graficando en este momento. Voy a pasar al siguiente gráfico, el gráfico de columnas 3D. Esto de acá es interesante porque más allá de tener un gráfico, aquí está el gráfico de columnas y en 3D, digamos está acá. Muy bien, entonces me permite hacer algunos cambios. Voy a agrandar un poco el gráfico para que lo veamos mejor. Y un diseño rápido con este de acá. Muy bien, ahí está. Entonces, cuando hago clic al área donde se grafican las columnas, entonces aparecen unos pequeños puntos. Esta área de trazado me está mostrando directamente estos puntos y estos puntos son interesantes porque me van a permitir, por ejemplo, hacer algunos cambios. Si es que yo puedo seleccionarlos y hacerle un clic sostenido y arrastrar y soltar, entonces voy a poder cambiar y girar esto. En este caso no me está permitiendo hacer ningún cambio porque el gráfico por defecto tiene un tipo de vista en particular que la vamos a analizar en este momento. Por ejemplo, en esta área de trazado le voy a hacer un clic derecho y le voy a decir quiero entrar a la opción de giro en 3D. Esta opción de giro en 3D no estaba disponible en las otras opciones porque teníamos gráficos en 2 dimensiones, pero ahora como tenemos un gráfico en 3 dimensiones, veamos en giro 3D. Entonces lo que está haciendo para este giro 3D es, me ha pedido por defecto, me ha puesto por defecto estos ejes en ángulo recto. Cuando tiqueo la casilla ejes en ángulo recto, pues ya no están los datos de la gráfica en 2 dimensiones, sino han pasado a estar en 3 dimensiones. Y cuando están en 3 dimensiones vamos a poder hacer cosas interesantes como lo que les decía, de poder rotar estos elementos, esta área de trazado. A ver, por ejemplo, le voy a decir quiero girar en X un poquito. A ver, veamos, vamos a ver qué pasa cuando empiezo a girar algunos grados. O en Y. ¿Sí? O cambiar el ángulo de la perspectiva. Entonces uno puede cambiar estos elementos haciendo un clic sostenido, arrastrando y soltando. Entonces eso es interesante en un gráfico en 3 dimensiones porque nos puede dar un gráfico diferente. Puede ser más interesante para presentarlo. Puede ser mucho más interesante para presentarlo. Podemos girarlo. Y en este caso nos está presentando una casilla de verificación que dice autoescala. Que si no le pongo autoescala, entonces yo voy a tener que considerar directamente cuánto quiero agrandar o achicar la gráfica. Entonces yo preferiría que ustedes traten de utilizar la autoescala porque va a tratar de expandirse el gráfico lo más posible al tamaño de el cuadro donde está el gráfico en 3 dimensiones. Entonces, cosas importantes, no tener ejes en ángulo recto. En ángulo recto es lo mismo que tener en 2 dimensiones. Yo sé que tenemos base, altura y profundidad. Sí parece 3 dimensiones, pero si queremos cambiarle aún más y aprovechar más la perspectiva y la tercera dimensión, le decimos no quiero ángulos, los ejes en ángulo recto, entonces ahora sí ya tenemos las cosas de manera diferente.
ya podemos trabajar entonces con el gráfico girando en el eje X o en el eje Y o cambiando un poquito la perspectiva de la gráfica. Bien, algunos otros gráficos que pueden ser interesantes de ver son los siguientes. Un gráfico de barras es muy parecido a un gráfico de columnas, nada más de que en vez de estar de manera vertical, está de manera horizontal. Veamos eso. Entonces aquí tengo un gráfico de barras. Ahí está el gráfico de barras en 2D. Hay algo muy parecido a este gráfico de barras 2D, que se ve más adelante en la parte de formato condicional. Por ejemplo, hay un formato condicional que se llama barras de datos y es el equivalente a utilizar este gráfico. Nada más que en el gráfico tenemos todos los elementos del gráfico separados. En cambio, en el formato condicional de barras, entonces vamos a poder ponerlo dentro de la misma celda. Entonces, hay un tema más adelante relacionado a esto. Un gráfico de tipo radial. Ok, seleccionamos esto. Tenemos dos series de datos, la serie primer semestre, la serie segundo semestre. Entonces insertamos un gráfico de tipo radial. El más básico es este, o podría ser este ahí, similares. ¿Cómo funciona el gráfico radial? Entonces tenemos el punto central y a medida que nos vamos alejando, entonces vamos a tener el punto central es 0 y a medida que nos vamos alejando es 20, 40, 60, 80, 100. Estos valores se han obtenido en base a los datos que tenemos aquí en esta tabla. Entonces me está diciendo, por ejemplo, a ver, veamos, camisas en el primer semestre. Veamos, camisas está acá y obviamente el primer semestre es la parte en azul. Entonces, en azul el puntito está por los 45, entre 40 y 60, 45 más o menos. Entonces, ese era el valor que hemos obtenido aquí. Y para el segundo semestre está en 25. Entonces, el segundo semestre es la parte en rojo. Entonces, estaba efectivamente en 25. Entonces, con respecto al centro, estos valores se van alejando y estos están relacionados a camisas. Estos valores que se van alejando del centro corresponden a corbatas, estos valores que se van alejando del centro corresponden a pantalones, a faldas y finalmente a blusas. Vamos a hacer un último gráfico, que es un gráfico de burbujas. Entonces quiero insertar un gráfico acá, de dispersión, y este de acá, el de burbujas. Por ejemplo, este de burbujas en 3 dimensiones. Muy bien, ¿cómo funciona el gráfico de burbujas? Necesitamos dos valores, por ejemplo voy a elegir este de acá, 3, 8. Ese 3 y 8 corresponden al valor al eje X, 3, al eje Y, 8, y además hay un tercer valor, 30. Este 30 es cuánto es el radio de la burbuja. Fíjense de que 30 es el valor más grande de este conjunto de valores. Por eso es que este 30 es la burbuja más grande que tenemos. Si tuviéramos tenido un valor un poco más grande todavía, como 50, entonces la burbuja parece que se hubiera mantenido. Sin embargo, lo que ha pasado es que las otras burbujas han decrementado su tamaño. Fíjense, si le pongo 100, van a ver lo que va a pasar con las otras burbujas. Enter. Las otras han achicado. Esto no es que crece más. Ha mantenido su tamaño. Sin embargo, las otras han achicado para representarnos. Esta es la burbuja más grande y las otras burbujas son más pequeñas. Volvamos otra vez a lo que teníamos. En este caso es bien fácil ver y darse cuenta de que la burbuja más grande es esta y corresponde directamente a una venta de 30 unidades. Podríamos personalizar un poquito este gráfico. Entonces, ponerle que nos muestre tal vez la burbuja y también inclusive o su posición, esa es una de las opciones, o también podríamos decirle que nos muestre tal vez sus valores. Entonces, algo que no les he mostrado antes, que también hay algunos efectos predefinidos que podemos aplicar, algunos diseños, algunos estilos. En este caso aquí tengo esta burbuja de 8 y se le cambia un poco el diseño. Vamos por otro diseño, ahí está. Estos diseños los podemos cambiar. Tenemos algunos predefinidos, pero también nosotros podemos crear nuestros propios diseños. Yo recomiendo, para que no haya problemas entre una máquina y otra, utilizar los predeterminados y con eso no vamos a tener ningún problema. No es lo único que podemos cambiar los otros gráficos, por ejemplo.
Si es que voy a la gráfica simple, la primera que hemos trabajado, esta de acá, entonces también hay unos diseños predeterminados que podemos utilizar para cambiar entonces la gráfica. Esta y esta siguen siendo las mismas gráficas, nada más ha cambiado un poquito el diseño de la gráfica y he utilizado los estilos predeterminados que trae de gráfica. Sin embargo, yo podría cambiar individualmente cada uno de estos valores. ¿Cómo se puede cambiar? Entonces se puede cambiar haciéndole clic, por ejemplo, a una serie de datos. Aquí estoy en la serie 1, la primera serie de datos que corresponde a Ernesto Solís, y acá le podría decir quiero cambiar el color de relleno, y el color de relleno quisiera que sea, por ejemplo, naranja. Entonces ya no es rojo, ya es naranja. Veamos en este color de relleno, quisiera que no sea azul, sino que sea verde o lila, tal vez. Eso es algo que no tengo. Ahí está un lila más intenso. Finalmente este verde quisiera cambiar también el color, que sea un color, ok, ese rojo intenso. Inclusive podría cambiar hasta la forma de la columna. Podría hacerle un clic derecho y decirle quiero cambiar de forma, de formato a esta serie de datos. Entonces me dice que está utilizando, vamos a ver por acá, formato en 3D. Está utilizando entonces estos tipos de elementos, entonces biselados, que son básicamente los contornos para darle un efecto de sombra y un efecto de 3 dimensiones, ¿no? Estás avisando los bordes, el color, la luz, la sombra que tiene directamente este objeto, y veamos las otras opciones. Entonces aquí tengo algunas opciones de relleno, el color que he elegido, el borde. Ahí están diferentes tipos de bordes, simples, segmentados y demás. Entonces, esos son algunos de los elementos que puedo ir cambiando. Y personalizar esta serie de datos. Si hubiera elegido algo parecido en un gráfico de columnas en 3 dimensiones, por ejemplo acá, sobre este de acá en 3 líneas, no solamente hubiera tenido las opciones por defecto de su momento, sino también tengo elementos propios de las 3 dimensiones, como por ejemplo, yo quisiera que este de acá sea un cono, y es un cono. Este de acá, el azul, quisiera que tenga una forma piramidal. Bien, entonces puedo personalizar cada uno de los elementos del gráfico. Bastaba con apuntarle y hacerle un clic derecho y tal vez entrar a formatos, y nos va a traer los formatos de esa serie de datos. También algunas maneras de personalizar es utilizar las 5 opciones. Las predeterminadas que tenemos están en la pestaña herramientas de gráficos, diseño y formato. Esas son las dos básicas, pero también podemos utilizar la pestaña inicio para cambiar algunas cosas como el color o negrita. Por ejemplo, voy a poner aquí a los títulos que quisiera que estén en negrita y con color azul. Entonces ahí he personalizado un poco más la gráfica. Bueno, eso sería todo en este video de gráficos.